Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de adorarte, Señor, de rendirte a ti homenaje, de rendirte adoración, alabanza y gloria por lo que tú eres. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Tu palabra es preciosa y siempre viene y alienta nuestros corazones. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Esta noche, todos los que estamos aquí venimos porque necesitamos de ti. Tu palabra dice que tú das esfuerzo al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene, y que tú eres vida a través de tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice mi vida, Señor. Usa mis labios. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Siéntese unos momentos, hermanos. No voy a hablar mucho. Nada más lo que Dios me diga. Este capítulo, todo este capítulo de Primera de Samuel 25, nos habla de una interesante historia de esta mujer, ¿verdad? Es una historia muy bonita, muy hermosa. Y siempre mis ojos se detienen en esta historia y yo la leo y cada vez que yo la leo le tomo algo, ¿verdad? Para mí, para mi vida, para mi ayuda. Y esta noche yo voy a hablar, a media hora que yo voy a hablarles, y el tema que le vamos a poner o que le puse es: tú eres importante en el papel que desempeñas. ¿Cuántas mujeres de los que estamos aquí desempeñamos un papel? Bueno, tú y yo somos importantes en ese papel, en ese trabajo, en esa obra, en eso que nosotros hacemos. Y en este capítulo encontramos que David huía del rey Saúl. Y dice la palabra del Señor que allá donde andaban ellos en el campo, se encontró con, vamos a decir así, los trabajadores de Nabal. Eran pastores, tenían rebaño y David andaba huyendo, y aquellos hombres estaban cuidando el rebaño de su patrón, de Nabal. Y ladrones siempre ha habido, hermanos. Sí, nosotros nos asustamos ahora porque hay ladrones. No, siempre ha habido, porque dice que David y sus hombres cuidaban a los pastores de Nabal de los ladrones que vinieran a hacerles daño. Y durante el tiempo que estuvieron en aquel lugar, él estuvo siempre al cuidado de aquellos hombres. Y sucedió que llegó un tiempo en que David tuvo necesidad de alimento para él y para sus hombres. Dice la palabra del Señor que tenía David en ese tiempo 600 hombres cerca de él. Y entonces él se acordó, dijo: bueno, yo le hice mucho bien a los trabajadores, ¿verdad? Para que me entiendan bien, a los trabajadores de Nabal. ¿Saben qué, muchachos? Vayan ustedes con este hombre Nabal y díganle que comparta con nosotros un poco de alimento. Pero dice la palabra del Señor en el verso que acabamos de leer que Abigail era una mujer de buen entendimiento, pero dice que Nabal era duro y ¿qué? Y de malas obras. Y cuando llegaron ellos allá, dijo: ¿quién es David? ¿Y por qué yo le tengo que dar de lo mío a él? Y aquí también nos damos cuenta, hermanos, que muchas veces
nosotros pensamos que cuando se le hace bien a alguien, le va a regresar otro bien, ¿verdad que sí? Pero qué bueno que la palabra del Señor nos enseña también que muchas veces no es así. Y dice la palabra del Señor que David se enojó. Se enojó, ¿verdad? Cuando vinieron sus hombres y le dijeron, ¿sabes qué? Esto y esto y esto, dijo aquel hombre Nabal. Y dice la palabra del Señor que se enojó David y que les dijo a aquellos compañeros, aquellos hombres que lo andaban siguiendo, 400 hombres, les dijo, ¿saben qué? Tomen su espada y vamos a ir a matar a Nabal. Yo voy a ir delante de ustedes. Y esta noche yo quiero hablar un poquito de esas cualidades, hermanas, que nosotras necesitamos. Yo sé que algunas las tenemos, algunas no las tenemos todas, pero Dios quiere que usted y yo desempeñemos ese trabajo, esa obra, ese papel que Él nos ha encomendado en nuestras manos de la mejor manera. Entonces, voy a hablar un poquito acerca de Abigail, de sus cualidades. Dice que el esposo era grosero, pesado, arrogante y borracho, pero de él no vamos a hablar esta noche, ¿eh? Vamos a hablar nada más de Abigail. Lo primero que yo encuentro en esta mujer, mira, hermano, tener un marido con esas cualidades no es muy, ¿cómo se dice? No es muy agradable, no. Pero mire, yo encuentro que ella no se amargó, no estaba amargada. ¿Y sabe qué, hermano? Ustedes y yo, esta noche la palabra del Señor nos enseña que no importa las situaciones. Yo sé que todos, como decía mi hermana, lo que pasó esta semana, vienen situaciones a la vida, vienen problemas, vienen dificultades, vienen luchas, vienen pruebas. Pero ¿sabe qué encuentro yo? Que esta mujer vivía en la presencia de Dios. Y cuando la mujer vive en la presencia de Dios, no importan los problemas, las luchas, las pruebas o lo que tengamos que pasar, hay algo poderoso dentro de nosotros que es esa presencia divina que nos hace mantenernos firmes, creyendo que el Dios Todopoderoso está con nosotros. En primer lugar, yo veo eso. Y hermanas, qué hermoso es vivir en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir, hermana Flores, con vivir en la presencia de Dios? ¿Es que tengo que estar hincada aquí las 24 horas del día? No, mi hermana. Que donde usted se encuentra, donde usted está trabajando, donde usted está laborando, donde usted va caminando, donde usted anda de compras, su pensamiento está siempre conectado con aquel que nos tiene con este deseo grande de seguir adelante en su santo camino. Qué hermoso que esta mujer nos enseña que cuando se vive en la presencia de Dios, se vive libre de rencor, hermanos. Sí. Cuando se vive en la presencia de Dios, se vive libre de resentimientos. Cuando se vive en la presencia de Dios, se vive alegre, se vive feliz, se vive contento. ¿Saben por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué bueno es saber que aunque vengan las luchas, las pruebas, las aflicciones, a veces de diferente manera, porque todos enfrentamos las situaciones en la vida de diferente. El problema que yo tengo no es el suyo, pero tengo problema. Pero gracias a Dios, porque hay uno más grande que el problema, hay uno más poderoso que el problema, hay uno que sana toda enfermedad, que quita toda dolencia y que sabe también cuando nosotros estamos pasando por momentos tristes, es el Consolador. Aleluya. Y vamos a ver, bueno, yo no sé, los que tengan Biblia, use su Biblia, ábrala y ve allí el capítulo 25 y vamos a leer el verso 18. Esta noche vamos a ver, ya le dije, ¿verdad?, algunas cualidades, pero vamos a verlo rápidamente y me quiero enfocar en esta noche en una cualidad que ella tuvo y que usted y yo la necesitamos practicar todos los días. Dice el verso 18 de ese mismo capítulo 25, dice: entonces Abigail
tomó 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en asno. O sea que era una mujer trabajadora, una mujer responsable. Y hermanos, nosotras, yo sé que todas somos mujeres trabajadoras, ¿verdad, hermanas? Amén, amén, aleluya, aleluya, amén. Sí, somos mujeres trabajadoras, ¿verdad, hermanas? Pues no me dejen que dar vergüenza, ni a los hermanos se comenzaron a reír. Sí, en el hogar, miren, hermano, gracias por las oraciones que ustedes han hecho en favor de mi esposo, pero fíjense, hermano, que dicen que todas las cosas nos ayudan para bien. Me dijo hace días, como ha estado en reposo y ha estado ahí atendiendo, dice, oye, qué trabajo tan grande de la mujer. Oh, le dije, bueno, 46 años pasaron y se dio cuenta la semana pasada, ¿verdad? Sí, dice la palabra que llegaron aquellos siervos y le dijeron a Abigail, ¿sabes qué? David y sus hombres nos hicieron mucho bien en el campo, y ellos vinieron a pedir ayuda a tu esposo, y tu esposo los maltrató, tu esposo les hizo daño. Y entonces esta mujer, por eso digo, trabajadora y responsable, ella no había hecho ningún mal, pero ella tomó la responsabilidad. Hermanas queridas, nosotras tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad en nuestro hogar. Tenemos responsabilidad con nuestro esposo. Me dijo una vez una mujer, hermana, yo me voy a visitar todo el día y mi esposo pues hay que coma lo que encuentre. No se venga al culto si no le da de cenar al esposo. Y si no está, pues déjele su cenita, ¿verdad? Porque Abigail nos enseña que era una mujer trabajadora y responsable. ¿Sí? No, me voy al culto, voy a cantar, voy a orar, y el hombre ya con la tripa rumbando. No. Dice la palabra, mire, este verso nos dice todo lo que ella hizo. Yo estoy segura que tenía sirvientas, sí, claro que sí, pero todo aquel trabajo lo hizo para alimentar a David, 400 hombres que traía David. Cuando el muchacho, su siervo, le dijo a Abigail que David venía y un ejército para matar al esposo y a toda la casa, ella fue accesible, ella tuvo discernimiento. Hermanas, nosotros tenemos que ser accesibles. ¿Sí me entiende la palabra, verdad que es cierto? Sí. Que las personas tengan confianza en acercarse a nosotras. Vivimos tiempos de necesidad, hermanas. Vivimos tiempos de mucha necesidad espiritual. Y yo esta noche quiero animarle para que usted y yo busquemos cada día el rostro del Señor. Que nosotros tratemos, a pesar de todo el trabajo grande que tenemos, tratemos de sacar un tiempo para buscar el rostro del Señor, para estar en su presencia. Y que cuando alguien se acerque a nosotros, seamos accesibles, estemos dispuestas, tengamos la palabra que necesita aquella persona. Qué hermoso es cuando usted y yo podemos escuchar la palabra, cuando le dicen o me han dicho, hermana, ha sido de bendición para mi vida. Y ¿sabe qué, hermanas? Todas nosotras desempeñamos ese papel importante, porque todas nosotras tenemos gente que nos rodea y gente necesitada. Esta mujer fue accesible, el siervo tuvo confianza en ella y sabía que había peligro. Y yo el lunes parece que el pastor predicaba
hablaba acerca un poquito de ese sexto sentido que tenemos las mujeres, porque todos tenemos 5 sentidos, ¿verdad, hermanos? Eso lo sabemos ya desde que estábamos en la escuela. Pero siempre hay algo que Dios nos avisa a nosotros. ¿Cuántas mujeres les pasa eso? ¿Verdad que sí? Sí, hay algo allá adentro que nos dice que nos preparemos. Hay algo allá adentro que nos dice que estemos alertas. Hay algo allá que nos dice arrodíllate y ora porque hay esta necesidad, aunque nosotros todavía no sepamos de qué se trata. Y esta mujer, hermanos, al principio cuando nos dice la palabra que era dice Abigail, y era mujer de buen entendimiento. Qué hermoso es cuando entendemos que Dios es el que nos ha salvado. Qué hermoso es cuando entendemos que Dios nos ha plantado en este lugar. Qué bueno es cuando entendemos que cuando nosotros damos a la obra, Él nos bendice. Qué hermoso es cuando entendemos que si nosotros obedecemos, hay bendición. De buen entendimiento. Él quiere que seamos mujeres de buen entendimiento. Y yo le he dicho al Señor, Señor, ayúdame a entenderte, ayúdame a comprender, ayúdame a saber cada día qué es lo que tú esperas de mí. En el verso 3 que acabamos de leer, demostró esta mujer que era una mujer sabia. ¿Y cuántas hermanas sabemos que necesitamos cada día sabiduría, hermanos? Necesitamos sabiduría, ¿verdad que sí? Miren, necesitamos sabiduría para guiar a nuestros hijos. ¿Sabía usted que necesitamos sabiduría hasta para comprarles las cosas a nuestros hijos? Hace poco oí unos niños, unas niñas hablar unas palabras que estaban medias. Y le dije, ¿dónde escuchaste esas palabras? Allá afuera. Dijo, en la película. Oh, le dije, ¿y quién te compró la película? Dijo, mi mamá. Hermanas, la palabra del Señor nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Él. Y dice que nos va a dar abundantemente y sin reproche. Seamos sabias para hablar a nuestros hijos. Seamos sabias para educar a nuestros hijos. Seamos sabias para enseñar buenos modales a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque todo va a ser bendición para ellos. Y si la palabra del Señor nos enseña a nosotros que nosotros somos las personas responsables de nuestros hijos, pues a nadie más le vamos a dar la responsabilidad. Porque somos nosotras, somos los padres. Pero ¿saben qué, hermana? Nosotras las mujeres somos las que estamos más cerca de nuestros hijos. Entonces esta mujer demostró sabiduría. Ella no se puso histérica, hermano, cuando le dijeron que venía David y 400 hombres a matarlos. ¿Se imagina cómo se hubiera puesto la hermana Flor? No, para que, no matarme, no, sin un susto nomás que me hubieran dado, ¿verdad? Pero ella se mantuvo. ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros de pie cuando viene la lucha y la prueba? Cuando estamos seguros en Cristo. Cuando estamos seguros en que dice su palabra y debajo de sus alas estará seguro. ¿Qué nos sostiene a nosotros cuando llega la enfermedad y a veces no hay solución de momento? Oh, pues nos mantiene eso mismo, el estar en la presencia de Dios y que nos da la seguridad de que Él nunca nos va a dejar. No, controló sus emociones, y nosotros las mujeres somos muy emocionales. ¿Verdad que sí, hermanas? ¿O ustedes algunas no? Sí. No somos iguales que los varones, pero ella controló sus emociones. Pero ¿saben que no fue ella? ¿Saben quién es el que controla nuestras emociones? Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante que usted y yo cada día busquemos el Espíritu Santo. Amén. Fue una mujer prudente.
Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero lo que yo quiero dejar esta noche en usted, vamos a ver el verso 24, es que esta mujer nos enseña que nosotros somos intercesoras. Dice la palabra del Señor ahí en el verso, vamos a leer el 23 y 24, hermanos. Son dos versos preciosos que están ahí. Léalo conmigo. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Hermanos, hermanas queridas, esta parte a la que nos lleva este verso que hizo esta mujer, que fue de ir a interceder, fue algo sabio. Dice que se postró en tierra. El rey David, él tenía toda la fuerza, ¿verdad?, para destruirla a ella. Pero mira, hermano, cuando nosotros intercedemos, no solamente había cargado en los asnos de alimento, no solamente se había arriesgado ella a irse por un camino solitario, sino que ahora al encontrarse con David, dice que se inclinó, se postró a sus pies y ahí intercedió por aquel hombre que era el que había hecho mal. Hermanas queridas, hoy vivimos tiempos en los que usted y yo tenemos que interceder todo el día. Todo el día. ¿Sabe por qué? Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos que nunca antes habíamos escuchado cosas que suceden hoy. ¿Verdad que antes escuchábamos allá de vez en cuando que pasaba algo como lo que pasó en las Filipinas, como lo que pasa en todos los países? Ustedes ven las noticias, que yo casi ya ni las veo, hermanos, porque todo es desastre. Pero mientras haya un hombre, una mujer que interceda, siempre habrá misericordia de Dios. Yo voy a terminar, invitándole a buscar allí en el libro 2 de Samuel. Vamos a ver el verso 21, el capítulo 21 y verso 10. Porque yo de lo que quiero hablarle un poquito, estos minutitos, 5 minutos más que me quedan, es de lo importante que es que usted y yo intercedamos. En la palabra del Señor encontramos muchas mujeres que intercedieron. Encontramos a Esther, una mujer joven, una joven que no tenía ninguna posibilidad de llegar al palacio, porque era una huérfana, era una muchacha sola, desamparada, solamente adoptada por un primo. Pero ella llegó al palacio, porque cuando Dios nos ha escogido para algo, hermano, Él nos va a llevar al lugar donde nos necesita. Y yo digo, en cada hogar de ustedes, en mi hogar, Dios nos necesita. A lo mejor no vamos a andar predicando en otras ciudades. A lo mejor no vamos a estar en ningún tiempo en una gran congregación. A lo mejor no vamos a andar en cosas muy grandes. Pero déjeme decirle que el hogar que usted y yo tenemos es el lugar donde Dios nos ha puesto para interceder por los nuestros. Posiblemente a veces pensamos y testificamos, y qué bueno, Señor, en mi casa no falta nada. Tengo que comer, tengo que vestir, tengo techo, tengo jabón para bañarme. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué falta?
Falta que aquellos que todavía no se han entregado a Cristo vengan de rodillas delante de la presencia del Señor. Sí, Señor. Y por eso usted y yo tenemos que seguir intercediendo. No nos conformemos. Hoy ya tengo mi sueldito, yo ya tengo mi dinerito, yo ya estoy bien. No, todavía falta que aquel que no se ha entregado a Cristo se entregue. Dice su palabra que hay una promesa preciosa, que si nosotros creemos a Él, nuestra familia será salva, pero para eso tenemos que interceder. Y me gusta este pasaje para terminar esta reflexión en el capítulo, ¿qué les dije? 21. Dice la palabra de Dios: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras de campo de noche. Cuando tenga oportunidad, hermana, lea este capítulo. La palabra del Señor dice que Josué había hecho alianza con un pueblo de Gabaón, los gabaonitas. Él debería de haberlo exterminado, pero hizo alianza con él. Y entonces hizo un pacto que ellos, ¿verdad?, iban a ser parte del pueblo de Dios. Y cuando él descubrió que lo habían engañado, ellos dijeron: ¿sabes qué? Queremos quedarnos contigo. Vamos a ser tus leñadores, vamos a ser tus aguadores, pero no nos deseches, no nos eches del pueblo de Israel. Y Josué los dejó. Pero cuando Saúl vino al reino, al trono, Saúl mató a los gabaonitas. Hay una historia que dice que mató 1000, yo no he encontrado en la Biblia, pero él mató a los gabaonitas. Y entonces la palabra del Señor dice que cuando se hace un pacto no se debe de romper. Y qué bueno que no se debe romper, porque hay un nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. Es un pacto incondicional, es un pacto eterno, y ese pacto ha sido sellado, ha sido firmado con la sangre preciosa de Cristo. Por eso usted y yo tenemos la bendición de interceder ante nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que entonces aquellos gabaonitas dijeron a Josué, le dijeron a Josué: ¿sabes qué? No nos eches de aquí, no nos eches de aquí. Pero cuando vino David, llegó un tiempo de seca, llegó un tiempo de calamidad, llegó un tiempo de necesidad, porque aquella palabra aquel pacto había sido roto, aquella palabra no se había cumplido. Y esta mujer Rispa tenía 2 hijos del rey Saúl. Y había 5 nietos que eran de una de las hijas del rey. Y para que aquel pacto, ¿verdad?, para que aquel pacto no quedara invalidado, entonces David tuvo que matar a los hijos de Rispa. Y dice la palabra de Dios en este verso que leímos, que los ahorcaron y los colgaron. Y aquella mujer llegó cuando supo dónde estaban sus hijos. Y dice, mire, me encanta tanto este verso precioso, que dice que tomó una tela, tomó un manto, tomó un pedazo de tela, una colcha, como usted le quiera llamar, y dice que la puso en una peña. Y ahí ella se puso a cuidar aquellos cadáveres que estaban colgando de la horca, los cadáveres de sus hijos. ¿Y qué nos enseña esto? Yo digo, hermanas, si esta mujer tuvo ese valor de llegar a aquel lugar donde estaban aquellos cadáveres colgando, y dice que con aquel manto espantaba a las aves de día
y en la noche los animales de rapiña para que no les hicieran nada a aquellos cadáveres. Y yo digo, hermanas, y nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares que no han conocido a Cristo, ¿merecerá la pena que usted y yo nos arrodillemos delante de Dios a interceder por ellos? Sí, vale la pena. Vale la pena que usted y yo nos desvelemos un ratito, que dejemos un ratito nuestras ocupaciones y digamos, Señor, esta mañana me voy a estar delante de tu presencia. Necesito la salvación de mis hijos, necesito la salvación de mis primos, de mis hermanos, porque eso es lo que se obtiene, hermanos, cuando hay intercesión. Dice la palabra del Señor que aquella mujer, ¿sabe cuánto tiempo estuvo, hermanos? 4 meses. 4 meses estuvo en aquel lugar y con aquel manto espantando los animales. Dijo, nadie va a devorar a mis hijos, nadie tiene por qué devorar a tus hijos, ni la droga, ni el alcohol, ni las malas compañías. Nadie tiene por qué tocar a tus hijos. Ella dijo, ellos son hijos del Rey y tus hijos son hijos del Rey, porque dice su palabra que todo aquel que cree en Él alcanza la vida eterna. Necesitamos interceder, hermanos. Qué hermosos ejemplos tenemos en la palabra. Y no únicamente tenemos tantos ejemplos de que usted y yo desempeñamos un papel importante. Muchas cosas hace la mujer. Muchas, yo sé. Es un rol demasiado grande. Y creo que si el día tuviera 24 horas de sol, no nos sentaríamos. Pero déjeme decirle en esta noche que lo más importante es tomar tiempo para interceder delante de Dios. A lo mejor pudiera decir alguien, bueno, yo no tengo hijos. Pero qué hermoso es cuando nosotros intercedemos por la iglesia. Cuando nosotros intercedemos por nuestra ciudad. Cuando nosotros intercedemos por el bien de nuestra sociedad. A fin de cuentas, en esta sociedad vivimos nosotros. Póngase de pie en esta noche. Y yo voy a invitar, muy especialmente a las mujeres. Somos intercesoras, hermanas. Somos intercesoras. Tú y yo sabemos las luchas grandes que hay. Y tú y yo tampoco ignoramos que el enemigo maquina, que el enemigo siempre está al acecho. Pero así como Rispa pudo acercarse con aquel manto, con aquel pedazo de tela, espantando todo lo que podía destruir los cuerpos que estaban colgados. Los cuerpos eran cadáveres. Oh, esta noche hay respuesta. Tu hogar necesita a Dios. Tu hogar necesita más a Dios dentro en el seno. ¿Y sabes qué? Él ahí está. Él no se ha ido. Él no se ha alejado. Voy a seguir invitando a las mujeres. Véngase para acá. Vente, Brisa. Pasa para acá. Yo quiero orar por ti. Aquí hay respuesta. Aquí hay bendición para tu hogar, para tu familia, para tus hijos, para tu esposo. Ese esposo que todavía no ha querido afirmar su corazón. Pero tú y yo, al igual que Abigail, nos vamos a postrar esta noche en nuestro corazón. Tal vez tú no tienes un esposo como el de Abigail.
Pero tú y yo sabemos que hay muchas necesidades en el hogar. Padre amoroso, esta noche, Señor, estamos delante de ti. Mira, Señor, esta mujer nos enseña que fue una mujer de entendimiento. Nos enseña que fue una mujer sabia. Nos enseña que fue una mujer que pudo confiar en que tú te ibas a encargar de su hogar.